Hola Nicole, muy buenos días. Gracias por estar puntual. Muy buenos días, Alexa Pérez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, María de la Torre. Un gusto saludarte. Bien, chicos, entonces siendo las 8 de la mañana empezamos nuestra clase, saludando lógicamente a todos los alumnos que ya están presentes y a nuestra querida tutora, la señorita Cindy. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre afectividad y emociones. Este es un tema bastante actual, vigente, que tenemos que entender cómo funcionan las emociones, ¿no? O sea, si tenemos problemas en la gestión de nuestras emociones porque somos volubles, inconstantes, o porque somos impulsivos, muy reactivos, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo funcionan las emociones para empezar a manejar, ¿no? Y gestionar, ¿no? Nuestras propias emociones. Lo peor que podemos hacer es desconocer nuestras emociones, ocultar nuestras emociones, reprimir nuestras emociones, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Y acá les he traído, chicos, un video, ¿no? Cómo interactuar con personas que nos provocan, ¿no? Una respuesta emocional, ¿no? Es decir, cuando una persona nos ofende, nos insulta, nos mira mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿No? ¿Le respondemos con otro insulto del mismo calibre o peor, de peor calibre? ¿Nos escondemos, huimos? ¿Qué hacemos frente a este tipo de personas, no? Porque nos vamos a encontrar con este tipo de personas, ¿no? Y por eso acá les he traído un interesante video titulado El camión de la basura, ¿no? A ver, vamos a verlo ya sin más preámbulos, ¿no? Porque el tiempo es corto. Siempre la propaganda, ¿no? En YouTube. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las... Si no lo escuchan, me pasan la voz oralmente porque yo no estoy viendo el chat. Hace varios años, como de costumbre, subí a un taxi para ir a mi trabajo. Como era normal, había entablado una conversación con el taxista. Pero, de repente, sin saber por qué, otro automóvil se cruzó abruptamente en el camino. El taxista, para no causar una tragedia, tuvo que girar el auto y frenar abruptamente. Milagrosamente no ocurrió nada. Pero el conductor del otro vehículo que había cometido la imprudencia se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar e insultar al taxista. Él, a pesar de lo injusto de la situación, sonrió, levantó su mano y lo saludó muy amablemente, diciéndole: "Lo siento, que tenga buen día". Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por esa actitud, yo le pregunté: "¿Pero por qué le respondió así? Esa persona por poco destruye su auto y además casi nos envía a los dos al hospital". Entonces el taxista me dio una lección que jamás olvidaré. Me dijo: "Muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, odio, frustración, resentimiento. Y ante cualquier situación aprovechan para descargarla. Pero, ¿por qué lo hacen ante una situación como esta?", yo le pregunté. "Si usted no lo ofendió y además
Fue culpa de él. Lo hacen ante la primera oportunidad, porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque ya no hay lugar para más. Desde aquel día, no he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Sea amable con las personas alteradas y entiende que están librando su propia batalla. Pero asegúrate de algo muy importante, de no ser tú el lugar en el que descargan toda su basura. Tú no eres un basurero. Bien, entonces, chicos, la idea es que acá hay que aprender con respecto a las emociones a no ser reactivo, a no ser impulsivo, ¿no? O sea, esa es la gran lección que tenemos que, que aprender, ¿no? A siempre hacer una pausa entre una situación emocional fuerte, siempre tratar de hacer una pausa y entender este mensaje, ¿no? Cuando una persona tiene una conducta muy agresiva, muy hostil, ofensiva, ¿no? No caer en su juego, o sea, no permitir que esa persona nos controle, nos domine nuestra propia reacción, ¿no? Entonces, como dice este video, esa persona está lanzando su basura ya en ese espacio nuestro, ¿no? Entonces, si tú también respondes del mismo calibre o peor calibre, ¿no? Entonces esa situación se convierte en un muladar, ¿no? Es difícil, yo sé que eso es difícil, ¿no? Lograr. ¿Aló? Creo que hay un alumno que está con el audio prendido. ¿Ya lo apagó? Ojalá que lo haya apagado. Bueno, entonces, tener control, chicos, tener control de nosotros mismos, ¿no? Y no caer en esa espiral, ¿no? Del insulto, ¿no? De las ofensas. Y no convertir, ¿no es cierto?, ese espacio en un muladar. Y más si ese espacio es nuestra propia casa, ¿no? Y hay una persona allí, como dice el video, cargada de frustración, resentimiento, ¿no? Decepción, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje. Chicos, ¿y ustedes cómo reaccionan cuando se encuentran con este tipo de personas, ¿no? Que los ofenden o que los acusan injustamente, ¿no? ¿Confrontan? ¿Se retiran? ¿Lloran? ¿Qué hacen? Bueno, a ver cuántos chicos hay en estos momentos. A ver, vamos a ver cuántos hay. ¿Cuántos chicos hay? 27, ya es un buen grupo, ¿no? Entonces sí pueden participar. Sino que a veces lo que ocurre que hablar de uno mismo, hablar de los sentimientos es algo muy íntimo y a algunas personas nos cuesta hablar sobre esos temas, ¿no? Ah, ya, mira, acá muy bien, Natalia, ¿no? O sea, alza la voz, ¿no? Eh, Seguramente para indicar que la otra persona no siga con la ofensa, ¿no? No siga con la ofensa, para parar esa ofensa, ¿no? Alexa dice, no, es mejor retirarse, ¿no? Gabriel, bueno, yo la verdad trato de controlar eso. ¿Y cómo así, Gabriel? ¿Cómo tú de repente logras manejar eso, no? Lo importante, chicos, cuando una persona está ofuscada, tú debes mantener la calma. Tú debes mantener, o sea, tú no puedes perder el control, ¿no? Incluso, y eso tú tienes que ser consciente en el tono de voz que estás usando, ¿no? Cuando tú usas un tono de voz calmo, sereno, pausado y el otro está ofuscado, el otro se desespera más, ¿no? ¿No? Pero si tú levantas la voz, haces una voz muy intensa, muy crispada, ahí
viene la espiral de la violencia ya. Y después al final, lo extremo, vienen los puños, ¿no? Bien, entonces vamos a... y me estaba acordando, bueno, los minutos no dan para anécdotas. Seguimos mejor. Definición de afectividad vamos a tratar el día de hoy. Funciones de las emociones, componente de las emociones, neurobiología de las emociones, cognición y emoción. Lo que pasa es que en las emociones hay dos modelos explicativos. El modelo evolutivo de Charles Darwin, que está como cognición y emociones, ¿no? Perdón, en el modelo cognitivo está como cognición y emociones, y el modelo evolutivo de Charles Darwin está como expresión y clase de emociones, ¿no? Son los dos modelos que tenemos sobre las emociones. Y finalmente, la afectividad y bienestar personal, manejo de emociones. Entonces empezamos con definición de afectividad. La afectividad son aquellas reacciones que tenemos los seres humanos, pero cuando estas reacciones vienen cargadas, ¿no?, de una sensación, ¿no?, digamos, con dos criterios, ¿no? Una valencia, es decir, hay un fondo hedónico allí, de agrado o desagrado, ¿no? Esa es una valencia, fondo hedónico, ¿no? Y también estas reacciones afectivas tienen una intensidad, ¿no? O sea, son de alta o de baja intensidad, ¿no? Por ejemplo, si yo siento alegría, mis músculos se van a relajar, las pupilas de mis ojos se van a dilatar, ¿no? Las comisuras de mis labios se van a levantar y me voy a querer acercar a las personas para contagiar mi alegría. ¿Qué sensación estoy sintiendo? Una sensación de agrado, ¿no? Si yo tengo cólera, los músculos los pongo yo tensos, duros, ¿no? Aprieto los labios, la mirada es fría, penetrante. ¿Qué sensación estoy teniendo? Una sensación de desagrado, de displacer, ¿no? Y todas las reacciones afectivas están en esas categorías, chicos, de agrado o desagrado. Pero es un error que muchas veces se comete, incluso por algunos psicólogos, de calificar a ciertas emociones como emociones positivas y emociones negativas. A ver, les pregunto, ¿y para ti cuál es la emoción positiva? La alegría, la ternura, el amor. ¿Y cuáles son las emociones negativas? Y dice, ¿no? La cólera, el miedo, la tristeza. O sea, tienen esa actitud inadecuada de calificar a las emociones, ¿no? Y esa valoración, chicos, no es una valoración que es inherente a las emociones. O sea, cuando uno siente esas emociones, no está implícita en la sensación misma esa cualidad, ¿no? Más bien, esa cualidad es aprendida culturalmente por esos mensajes que nos mandan, ¿no? De que hay emociones positivas y emociones negativas, pero nosotros no sentimos, ¿no?, en una vivencia sana, como emoción negativa o positiva. Por ejemplo, si yo tengo que cruzar una avenida donde hay mucho tráfico, allí aparece mi miedo. Y mi miedo aparece como prudencia. Y digo, yo no me puedo alocar en cruzar así nomás, tengo que esperar el momento para cruzar. ¿Quién me está avisando sobre el peligro que estoy corriendo allí, ¿no?, de cruzar de esa manera? Mi miedo, en forma de prudencia. Entonces yo pregunto, ¿el miedo es negativo? ¿No? Cuando, por ejemplo, a Natalia, ¿no?, la acusan de una injusticia o la ofenden gratuitamente, Natalia, lógicamente, como ella dice, levanta la voz, ¿no? Levanta la voz. ¿Para qué? Y su expresión también cambia, ¿no? Para señalar que no está de acuerdo,
que paren con ese insulto, con esa acusación gratuita que le están haciendo, ¿no? Y esa expresión que tiene Natalia, lógicamente va a parar, ¿no? Las reacciones de seguir ofendiendo, insultando, que tiene la otra persona hacia Natalia, ¿no? Pregunto yo, ¿es mala la cólera? ¿Es negativa la cólera? No, no, sino que lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar ni gestionar el miedo ni la cólera. Y no por el hecho que no sepamos manejar ni el miedo ni la cólera, vamos a decir que eso es malo. Hay que saber gestionar, saber en qué momento expreso mi cólera, con quién expreso mi cólera y en qué intensidad expreso mi cólera. Eso es una responsabilidad mía, no de la cólera, no de la cólera, ¿no? Entonces, chicos, no hay emoción mala ni emoción buena. Todas son necesarias, todas son útiles. Hay que aprender a gestionarlas simplemente. Cuando a ti te dicen que eso es malo y entiendes que eso es malo, sientes vergüenza, sientes culpa y es peor, ya no sabes gestionar el miedo ni la cólera. ¿Ya? Entonces, esa idea yo quería transmitirles a ustedes, ¿no? Ahora, con respecto a la intensidad, todas las emociones, chicos, tienen un nivel de intensidad, ¿no? Por ejemplo, el miedo en su baja intensidad, en su baja activación, a ese miedo le llamaríamos temor, ¿no? Precaución. El miedo en su alta intensidad, en su alta activación, le llamaríamos pánico, terror, ¿no? Ya esa es su alta activación. Y así, todas las emociones tienen estas características de baja intensidad y alta intensidad, ¿no? A ver, una pregunta. La cólera, en su baja activación, en su baja intensidad, ¿cómo le llamarías tú? A ver, chicos, sientes cólera, pero no es una cólera que te perturba. No es una cólera que quieres agarrar a todo el mundo a confrontar, ¿no? Es una cólera de baja intensidad. ¿Cómo le llamarías tú a esa experiencia emocional de una cólera de baja intensidad? Acuérdense, chicos, que la psicología dice que las personas tienen manejo emocional cuando tienen un vocabulario emocional. Es decir, sienten una emoción y saben lo que están sintiendo y le ponen un nombre a lo que están sintiendo. Allí ese es el 70% del manejo emocional. Ya, no, muy bien, Andrea, excelente. Muy bien, Alexa, molestia, ¿no? Disgusto, muy bien. Pero incomodidad es muy general, ¿no? Yo me puedo sentir incómodo también estando sentado, ¿no? O sea, muy general. No, algo más específico con la cólera en su baja intensidad, ¿no? Entonces, chicos, es importante manejar un vocabulario. Y la cólera en su máxima intensidad, ¿cómo le llamarías? O si sientes cólera, pero ya tú quieres confrontar y ahí, ¿no? Quieres confrontar, quieres barrer, ¿no? Con el que está al frente, ¿no? ¿Cómo le llamarías a eso? Ira, muy bien, ira, muy bien, Yanela. Hay varios términos, ¿no? Hay varios términos. Furia también, ¿no es cierto? Furia. Rabia, ¿no? Furia, rabia. Entonces, hay que tener un vocabulario emocional para empezar a manejar nuestros estados emocionales, ¿no? Entonces, definiendo conjunto de reacciones con valencia e intensidad diferente, ¿no? Esas son la definición de reacciones afectivas. ¿Cuántos tipos de estados afectivos tenemos? Tenemos 4, una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo y una pasión. ¿En qué se diferencia? Tienen sus diferencias y tú los 4 los has sentido en algún momento, ¿no? De tu vida. Por ejemplo, cuando yo experimento una emoción, cuando hay un estímulo que lo provoca, siempre hay un estímulo que lo provoca. Por ejemplo, una buena noticia me pongo alegre, una mala noticia me pongo triste. Un perro que viene a atacarme, o bien me da miedo o bien me da cólera, ¿no? Porque ese perro me está atacando. O sea, en la emoción hay un estímulo que lo origina, ¿no?
Y la otra característica es que esa emoción tiene un alto componente corporal gestual, fisiológico. Es decir, se nota en mi rostro que yo tengo miedo, que yo tengo cólera, se nota, ¿no? En mi cuerpo yo siento, si tengo cólera, que la sangre se me eleva la temperatura, me siento caliente, con fuego me siento cuando estoy con cólera. Mi corazón de repente, ¿no es cierto?, palpita también, ¿no? O sea, la emoción tiene un alto componente corporal gestual. Y, y la emoción, chicos, aparece de manera repentina, inmediata, ¿no? Viene el perro bravo a atacarme, ahí mismo, inmediatamente, en segundos aparece la emoción, ¿no? ¿Y cuánto dura la emoción? Poco tiempo. Se fue el perro, pasaste el peligro, se fue el miedo. Se fue el miedo, ya no está el miedo ya. ¿Cuánto duró? De repente 1 minuto, ¿no? 1 minuto duró la emoción. Muy diferente con el sentimiento. En el sentimiento, para que aparezca el sentimiento, chicos, yo tengo que pensar, tengo que reflexionar, tengo que tener ideas. Paso, por ejemplo, por el centro de Lima y veo a un niñito de 6 años todo famélico, pálido, amarillento, descalzo, pidiendo limosna o vendiendo caramelos. Lo miro y me da una tristeza, una emoción. Pero si yo sigo avanzando y ya no me acuerdo ni veo al niño, se fue la tristeza. Fue una emoción. Pero si yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué está este niño acá? De repente sus padres lo están mandando, lo están explotando. Cuando ese niño llegue a su casa, tendrá un platito de sopa para el frío, tendrá una camita. Qué injusta es la vida. ¿Y los políticos dónde están? ¿El Congreso dónde está? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿No? Por la gente humilde, pobre, ¿no? No hacen nada. Y comienzo yo a tener estas reflexiones, chicos, de que se está cometiendo injusticia con ciertos sectores. Entonces ya en mí comienza a embargarme, ¿qué cosa? La indignación. Me comienzo a indignar ya por lo que está pasando. Y la indignación ya no es emoción, ya no es emoción. La indignación es un sentimiento, ¿no? Por eso que el sentimiento tiene un alto componente cognitivo subjetivo, ¿no? Y como tú puedes notar, el sentimiento aparece lentamente, a diferencia de la emoción, que es abrupta. ¿Por qué lentamente? Porque estoy pensando, estoy reflexionando, ¿no? Entonces, igual puede parecer el miedo. Tú puedes provocarte miedo, ¿no? Pero como sentimiento, pensando, ¿no? Que la situación es más fuerte que tú, ¿no? Que tú no vas a tener los recursos para enfrentarte a esta situación, ¿no? Entonces ahí comienza a aparecer de repente el temor ya, ¿no? El temor, ¿no? Eh, y lógicamente el sentimiento dura mucho más tiempo que la emoción. Si esa persona sigue pensando sobre ese niño, ¿tú crees que en 5 minutos se le va a ir ese sentimiento a esa persona? No se le va tan pronto, ¿no? O sea, tiene que dejar de pensar, todavía está ahí como especie de un eco, ¿no? Como especie de un eco el sentimiento, ¿no? Hasta que ya después de 15, 20 minutos ya se le fue, ¿no? Luego viene el estado de ánimo. El estado de ánimo es otra reacción afectiva que tiene que ver, chicos, con la homeostasis, con el equilibrio interno, el equilibrio fisiológico. ¿Cómo te sientes tú por dentro? ¿No? ¿Cómo están tus niveles de energía? ¿No? Es decir, ¿estás con ánimo de seguir la clase o estás un poco desganado, desmotivado, cansado, aburrido, malhumorado? ¿Cómo está tu ánimo, tu estado de ánimo? ¿No? Y el estado de ánimo no hay una causa externa que lo provoque. No hay una causa externa que lo provoque, ¿no? Sino es cómo te sientes tú contigo mismo. ¿Qué sensación de bienestar o malestar general sientes contigo mismo? ¿No? Y es una sensación difusa,
Es una sensación difusa que está en todo tu cuerpo. Y el estado de ánimo sí es de más larga duración que el sentimiento y la emoción. Porque con ese estado de ánimo pesimista que las personas pueden tener, pueden estar todo un día, toda una mañana, 2 días, 3 días, ¿no? O pueden tener un estado de ánimo permanente, de alegría, de pesimismo, ¿no? El estado de ánimo es, chicos, tus niveles de energía, son niveles de energía. ¿Sabe quién afecta bastante el estado de ánimo? Eso sí afecta mucho la privación de sueño, ¿no? Cuando tú te privas de horas de dormir, ahí mismito te afecta tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque eso afecta tu homeostasis, ¿no? Este, te altera todo tu estado de ánimo, ¿no? Por eso es importante cuidar el estado de ánimo, porque el estado de ánimo es la primera línea de defensa que tú tienes para enfrentarte a las situaciones de la vida. Si te enfrentas con un buen estado de ánimo, optimista, vehemente, entusiasta, ¿no? Afronta los problemas, porque tú cuidas tu salud mental, cuidando tu estado de ánimo. ¿Ya? Entonces tú me dirás, profesor, pero ¿cómo cuido mi estado de ánimo? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? Eso es energía, chicos. Estado de ánimo es energía. Dormir bien, realizar actividades que te encanten, que te gusten, escuchar música, salir a correr, ¿no? Tener un hobby, un entretenimiento, algo que te dé pasión, algo que, que lo vivas con intensidad, que te agrade, que te guste. Ahí estás recargándote de energía, estás cuidando tu estado de ánimo, ¿no? Muy bien, cualquier pregunta yo los estoy leyendo por si acaso, ¿ya? ¿Cuánto estamos ahorita ya? ¿Ya subieron? Porque ya estamos, mira acá. Ya, correcto, muy bien, chicos. O sea que es lo que último que han ingresado, han dormido bien, están con buen estado de ánimo. Ojalá que participen, pues, ¿ya? Y viene luego la pasión. La pasión es una emoción también, pero una emoción más intensa y más prolongada, ¿no? Cuando uno tiene pasión por una actividad, fútbol, deporte, lectura, ¿no? Arte, dibujo, pintura, danza, ¿no? Esa persona solamente vive para esa actividad, come, duerme, piensa solamente en esa actividad, porque esa actividad le trae una pasión, es una emoción intensa y prolongada. Eso no te va a durar 2 días, 3 días, una semana. Eso te dura años, o si no es para toda la vida, cuando una persona tiene una pasión, ¿no? ¿Cuál es la pasión del niño? A ver, chicos, ¿cuál es la pasión del niño? ¿A qué actividad el niño tiene pasión? Al juego, ¿no es cierto, Alexa? Al juego. Tú mira a un niño cuando juega, ¿no se le ilumina la pupila de los ojos? Se le iluminan. Su carita es sonriente, parece que tuviera una aureola ahí. Ese niño se olvida de comer, se olvida que tiene casa. La mamá tiene que llamarlo para que tome sus alimentos, porque realiza el juego con pasión, con mucha pasión, ¿no? Entonces, encuentra tú una actividad que te provoque esas sensaciones, ¿no? Que te comprometas con pasión a hacer eso, ¿no? Acá están poniendo el caso de este hincha de fútbol que dice que se iba eh, acompañando a la selección a todas sus actividades. Él no tenía vida, él no tenía vida, él vivía solamente para la selección peruana de fútbol, ¿no? Lo acompañaba a todos los sitios que se iban, ¿no? Al mundial también. Bien, entonces, ahí está. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? ¿No? ¿Qué fin tienen las emociones? Dice que tienen una finalidad adaptativa, motivacional y social. Adaptativa, porque nos ayuda a la sobrevivencia. Chicos, nosotros no podríamos vivir ni 48 horas sin emociones. Hay algunas personas ingenuas que dicen, ¿cómo no desaparece mi miedo? ¿Cómo no desaparece mi cólera? Si desapareciera, tú no podrías vivir, ¿no? Entonces,
El miedo nos aleja del peligro, ¿no es cierto? Nos aleja del peligro, y entonces nos permite vivir el miedo, ¿no? Entonces, si no tuvieras miedo, yo te aseguro que por curiosidad estarías metiendo el dedo en sitios peligrosos, conexión eléctrica, ¿no? Una conexión eléctrica, pero tu miedo te avisa, te alerta, ¿no? Luego también tiene una función motivacional. Es decir, chicos, las emociones son programas, y un programa tiene un estímulo que lo desencadena y tiene una meta, un final, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cólera, mi cólera, ¿hacia dónde apunta? Mi cólera apunta a confrontar, a derribar obstáculos, ¿no? A parar una agresión. A eso apunta mi cólera. Ese es el programa evolutivo de la cólera. Ese es el programa que mi especie, el Homo sapiens, me ha legado a mí, ¿no? Entonces, todas las emociones tienen un programa, ya tienen ¿cómo te podría decir? Un patrón de comportamiento, ¿no? ¿No? El miedo, ¿cuál es el programa? Huir. Ese es el programa del miedo, huir, evitar, esconderse. Ese es el programa del miedo, ¿no? Por eso dicen, chicos, que cuando tú tengas que tomar una decisión importante, no lo hagas embargado de una emoción intensa, porque esa emoción intensa te va a decir un solo consejo. Un solo consejo. La cólera te va a decir confronta, ataca. Ese es el único consejo que te va a decir la cólera. Y de repente en esa ocasión no es necesario confrontar, atacar. Pero tu cólera que te ha embargado y te domina y te controla, te dice ataca, confronta. Por eso a los papás les dicen no corrijan a sus hijos cuando tengan una emoción intensa como la cólera. Porque la cólera en el papá que quiere corregir le va a indicar que confronte, ataque, golpee, ¿no? A un ser más indefenso, ¿no? Entonces, esa es la función motivacional de las emociones. Y lo social es que nos permite mejorar la relación entre los seres humanos, ¿no? Si yo siento tristeza, ¿por qué siento tristeza? Porque la emoción, producto de ese legado, de esa herencia de mi especie, comienzo a mandar señales a mi entorno amical, familiar. SOS, ayúdenme. ¿Por qué? Porque mi entorno familiar amical mira mi rostro y ve que no estoy como todos los días, ¿no? Mira mis pupilas están con un color opaco, bien opaco. Las comisuras de mis labios bajan. Entonces se dan cuenta. ¿Qué te pasa, Víctor? Cuéntame, ¿qué tienes? ¿No? Entonces, las emociones ayudan a regular las interacciones sociales, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de las emociones? Tiene 3 componentes. Un componente cognitivo subjetivo, así se llama, cognitivo con subjetivo, un componente conductual expresivo y un componente adaptativo fisiológico. Componente cognitivo subjetivo se refiere, chicos, que todas las emociones tienen un núcleo de ideas, un núcleo de creencias. Por ejemplo, la cólera, ¿cuál es un núcleo de ideas? Situaciones de injusticia. Todo lo que sea situaciones de... Tú te pones a pensar en situaciones de injusticia, ten la seguridad que tu cólera se va a incrementar, ¿no? Mira, si tú piensas así, por ejemplo, ¿no? Ahora que yo necesito el apoyo de mi amigo, a quien yo ayudé cuando él necesitaba y ahora me está dando la espalda, ¿no? Qué injusto que es, ¿no? Qué egoísta que es, ¿no? Y ya me estaban advirtiendo que él era así, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a pensar así, estoy despertando ¿qué cosa? Mi cólera. La estoy despertando la cólera, ¿no? ¿A través de qué? Del componente cognitivo subjetivo, de ideas, pensamientos, creencias, ¿no?
Por eso, chicos, dicen que cuando uno tiene una emoción, o sea, tú no eres responsable de que llegue a tu mente, a tu cuerpo una emoción. De eso no eres responsable porque esas emociones llegan. Pero si tú eres responsable de parar, dosificar esa emoción, de eso sí eres responsable. El tiempo que vas a permitir que esa emoción esté dentro de ti, ¿no? Cuando tienes una emoción y estás sintiendo que es muy intensa y que te puede traer problemas, stop inmediatamente, deja de pensar, ¿no? Pero hay una gente que no se da cuenta de eso. Sigue alimentando esa emoción. ¿Está triste? ¿Qué hace? En vez de ponerle stop, ¿no? Se pone a escuchar canciones tristonas, canciones cortavenas, ¿no? Y sigue alimentando su tristeza. Se sigue entregando a los brazos de la tristeza, ¿no? Que es ya después más difícil de salir, ¿no? ¿Ya? Luego viene el componente conductual expresivo. Ya hemos dicho, chicos, que las emociones tienen un programa conductual, ¿no? Tienen una orientación. Miedo, aléjate del peligro. Huye, eso es lo que te dice tu miedo. Ese es el programa conductual del miedo. La cólera confronta, ataca, derriba obstáculos. Eso te dice la cólera, ¿no? Es un programa ya que tenemos en el cerebro, ¿no? Expresivo, ¿por qué expresivo? Porque se nota, conductual expresivo, se nota en el rostro, se nota en el rostro, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está con cólera, tú sabes, cuando una persona está con cólera, sus ojos tienen una mirada penetrante, fría, aprieta los labios. Entre ceja y ceja se le ponen allí unos pliegues. Acá se le pone unos pliegues, ¿no? Y tú lo miras y sabes que está con cólera. Sabes que está con cólera, ¿no? Incluso algunas personas, chicos, cuando permanentemente tienen un estado de ánimo, ¿no? Que tiene que ver con la cólera, malhumorados, renegones, rabiosos, dice que esa emoción sella su rostro, lo sella. Y tú ves que esa persona, ¿no? Ya no tiene un pliegue acá entre ceja y ceja, sino tiene el cañón del Colca ahí. O sea, tú puedes hacer alpinismo allí, ¿no? Porque es recontra renegón, ¿no? Esas personas que son risueñas, también igual, ¿no? Esas personas que le dices A, se ríen, le dices B, también se ríen, por todo se ríen, risueña. ¿Qué hace esa emoción en el rostro? La sella también. Y acá en las mejillas se le forman unos hoyuelos, se forman sus huequitos acá. Ah, tú dices, este es risueño, ¿no? Entonces, así es. Y adaptativo fisiológico porque todas las emociones, chicos, eh, tienen un funcionamiento dentro de nuestro cuerpo característico. Por ejemplo, cuando tengo miedo, mi corazón comienza a palpitar sangre. ¿Para qué? Para comenzar a extraer la sangre de donde no haya en el cuerpo. Toda la sangre. ¿Y la manda a dónde? A las piernas, a los pies. ¿Para qué? Para que estés listo para correr. Estás listo para correr ya, ¿no? Y cuando tú estás con miedo, porque el peligro te está, una persona te quiere asaltar, un perro te quiere atacar, tú comienzas a correr y mira cómo es la fisiología del miedo, ¿no? En ese momento, tú te vuelves un atleta olímpico, ¿no? Saltas vallas. Antes no saltabas ni siquiera 50, 30 centímetros. Ahora te saltas hasta 1 metro con tu miedo. Te doblas el tobillo, no sientes dolor. Te corta la planta del pie, no sale sangre. Ahí está la adrenalina, ahí está el cortisol, cumpliendo esa labor, ¿no? Emoción, sobrevivencia, chicos. Miedo, sobrevivencia. Ese es el valor, ese es el valor. Ya después, cuando el peligro ha pasado y te has sentado, ahí te vienen todos los dolores, ahí te vienen los borbotones de sangre, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se procesan las emociones?
en el cerebro, ¿no? ¿Sabes dónde se procesan? En el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que están alrededor, ¿no? de los hemisferios cerebrales, pero en la parte interna, ¿no? Todas estas estructuras que ustedes están viendo acá por el borde, por eso se llama limbus, por el borde, ¿no? Que básicamente están color, ¿no? Azul con rojo. Ese es el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de las emociones, se encarga de la memoria, se encarga del aprendizaje, ¿no? Propio de los mamíferos. La rata, el perro, el gato, también tienen estas funciones, ¿no? Emociones, aprendizaje. Y ahí tenemos las más importantes. El hipotálamo. Ya hemos dicho, chicos, cuál es la función del hipotálamo. Es un radar. Pasa revista a nuestro cuerpo qué sustancias faltan, ¿no? Y compensa, equilibra, ¿no? Se encarga también de la activación del sistema nervioso autónomo, de la rama simpática, la rama parasimpática. Eso también regula el hipotálamo, ¿no? El hipocampo no está acá tan claro, es como un caballito de mar, así tiene la forma de un caballito de mar. Se encarga de la memoria emocional, ¿no? O sea, toda experiencia emocional y el contexto de esa experiencia emocional lo guarda muy bien el hipocampo. Por ejemplo, si tú estás pasando por una cuadra y de una puerta, ¿no?, de color marrón sale un perro bravo que casi te muerde, ya esa experiencia ya lo grabó el hipocampo. Puede pasar una semana, un mes, y cuando estás regresando por ese mismo sitio, ¿no?, tu hipocampo te pone en alerta, cuidado, te dice. De esa tercera puerta, ¿te acuerdas del color marrón? Salió ese perro bravo que casi te muerde, ¿no? O sea, el hipocampo te da información contextual, espacial, de las situaciones emocionales. ¿Ya? Eso hace el hipocampo. Y la amígdala cerebral es la vedette del sistema límbico. Es aquella que nos permite a nosotros procesar las emociones. Si a mí me cortaran la amígdala cerebral, no tendría miedo, cólera, tristeza. Sería un objeto. No tendría preferencia, no tendría amigos. La amígdala, chicos, nos da esa sensación de preferencia, de simpatía, antipatía y de emociones, pues miedo, cólera, tristeza, ¿ya? Y también el recuerdo emocional, o sea, yo tengo una forma de cómo me emociono cuando veo un temblor, ¿no? Siento un temblor. ¿Quién me repite esa emoción de miedo frente al temblor? La amígdala, ¿no? Memoria emocional, pero de la vivencia emocional. ¿Ya? Ahora, todas las emociones no están a su libre albedrío. El sistema límbico no está a su libre albedrío. O sea que si yo siento alegría, como alumno me subo a la carpeta y comienzo a saltar delante de mi profesor. No, no es así. No es así. No, no están a su libre albedrío. Para eso existe una estructura. El córtex prefrontal, esta parte de acá. El córtex prefrontal regula al sistema límbico, lo regula. ¿Qué cosa le dice? Le da pauta. ¿Sabes qué? Este no es el momento de expresar tu miedo, tu cólera ni tu tristeza. No es el momento. No estás con las personas indicadas. Tú tienes que esperar la oportunidad de expresar tu miedo, tu cólera. Y también de expresarlo en la intensidad correcta. Ahora no. Entonces, el córtex prefrontal, chicos, es el gerente emocional. Es el que administra las emociones. ¿Ya? Ahora tenemos la explicación cognitiva. La explicación cognitiva dice que las emociones aparecen producto de una valoración, de una evaluación, ¿no? Es decir, si yo estoy ante un examen, yo digo, este examen es difícil, complicado, para mí es mi última oportunidad. Entonces, producto de esa evaluación va a aparecer, ¿no es cierto?, el coraje, el valor, o va a aparecer el miedo, ¿no? Y allí, en ese modelo cognitivo, hay dos teorías, la teoría de Schachter y la teoría de Lazarus. La teoría de Schachter dice que la emoción es producto de una doble evaluación, una evaluación fisiológica y una evaluación cognitiva, ¿no? Evaluación fisiológica, por ejemplo, si yo veo un perro que se me acerca, dice que yo me percato cómo está mi cuerpo,
mi corazón palpita con fuerza, la sangre se me eleva o se me enfría la sangre, me agito al respirar. Entonces yo me doy cuenta, ¿no?, de la activación fisiológica de mi cuerpo, pero también hago una valoración cognitiva, ¿no? Ese perro es bravo, ¿de qué raza es ese perro? ¿Cómo se está viniendo ese perro? ¿No? Y producto de esa doble evaluación, yo tengo una respuesta. En ese caso puede ser miedo, me corro, me pongo a buen recaudo, o, o digo, no, este perro no me puede atacar a mí. Yo soy más que este perro, ¿no? ¿Dónde hay un palo? ¿Dónde hay una piedra? O ustedes saben, chicos, esa técnica cuando viene un perro a atacarte, la piedra imaginaria, ¿saben esa táctica? No tienes nada con qué defenderte frente a un perro que te viene a atacar. ¿Qué haces? Y tú tienes valor, te enfrentas. ¿Qué haces? ¿Saben ese truco de la piedra imaginaria? No. Ah, ya, mira, Gabriel. Excelente, Gabriel. Gabriel sí la sabe, sí la conoce, ¿no? Y resulta, ¿no es cierto, Gabriel? Resulta. Parece que instintivamente el perro sabe que va a ser atacado, ¿no? ¿No? Y se va el perro. O se para el perro, ¿no? Ya. Luego tenemos la teoría de Lazarus. Lazarus dice que la emoción es producto de una doble evaluación, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. ¿Cuál es la evaluación primaria? Es aquella que evalúa la situación. Me voy a una playa y estoy en una playa que yo no conozco, por ejemplo, una playa de Ventanilla. Y yo veo ahí, miren chicos, digo, veo, esta playa tiene banderines rojos que alerta peligro, hay salvavidas. ¿Qué me han dicho de esta playa? ¿Cómo es? ¿Hay pozos profundos? ¿Hay corrientes submarinas? Entonces, cuando yo hago esa apreciación, estoy haciendo una evaluación primaria, estoy evaluando la situación, ¿no? En cambio, la evaluación secundaria tiene que ver conmigo. Yo soy un experto nadador. Ante situaciones difíciles, ¿yo he salido bien? Ante situaciones difíciles en nado, ¿he salido bien o no he salido bien? Esa es evaluación secundaria. Evaluar los recursos personales con los que yo cuento para enfrentarme a esa situación. Y producto de estas dos evaluaciones va a aparecer ¿qué cosa? El valor, el coraje. Me lanzo, nomás, no hay problema. O no me lanzo. Así mis amigos me digan, métete, no seas miedoso, métete. No me lanzo, ¿no? Y ahí aparece el miedo, ¿no? Entonces, estas son las dos evaluaciones para que aparezca la emoción, dice esta teoría. Y luego tenemos la teoría evolutiva de Charles Darwin. Charles Darwin, chicos, hay que reconocerle que él sentó las bases del estudio científico de las emociones, ¿no? Porque nos dio dos conceptos claves. Las emociones son adaptativas, nos ayudan a la sobrevivencia, ese legado evolutivo que nos han dado, ¿no?, nuestra especie, ¿no? Ese es el concepto central que nos dio Charles Darwin. No es algo que Dios nos ha dado. Antes había una visión mística sobre las emociones, ¿no? Que nosotros los humanos nomás tenemos emociones, los animales no, ¿no? Entonces él cambió toda esa cosmovisión, ¿no? Y que todos experimentamos las mismas emociones básicas, todos. O sea, hay una universalidad en las emociones, ¿no? Luego tenemos no se nota completo, ¿no? ¿Se nota completo o no se nota completo? Ya, ahí está. Ya. Un discípulo de Charles Darwin, que estudió esa teoría evolutiva, Paul Ekman, él encontró, chicos, en sus investigaciones que hacía con personas que no pertenecían a la cultura occidental, ¿no? Incluso personas no contactadas que vivían alejadas de la civilización. Él demostró que las personas experimentan las mismas, ¿no?, emociones, ¿no? Por lo menos las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco, ¿no? Las mismas, no importa en qué cultura vivan. Y podemos reconocer esas emociones, ¿no? Incluso los ciegos, ¿no es cierto?, que no ven,
también en sus rostros experimentan estas emociones, ¿no? Que son típicas a los seres humanos, ¿ya? Y este señor estudió las microexpresiones gestuales, o sea, eh, eh, cómo el rostro y los pliegues del rostro se modifican cuando nosotros tenemos ese tipo de emociones, ¿ya? ¿Qué pasó así? Ya. ¿Cómo se clasifican las emociones? Las emociones se clasifican en emociones básicas y emociones sociales. Las emociones básicas son emociones innatas. Nosotros ya nacemos con esas emociones. Tenemos en el cerebro un chip que nos hace experimentar esas emociones. ¿Cuáles son estas 6? Alegría, miedo, asco, tristeza, ira y sorpresa. Y compartimos con los mamíferos estas emociones, con el perro, la rata, el gato, ¿ya? Estas emociones son universales. Los seres humanos, independientemente de la cultura, las experimentamos. Y las emociones sociales son emociones aprendidas. O sea, tú no has nacido sintiendo culpa. Tú no has nacido sintiendo orgullo. Tú no has nacido sintiendo ternura. Eso lo has aprendido. ¿Por qué? Porque hay personas ahorita, ¿no? Que a veces no saben experimentar ternura, cariño, ¿no? Les cuesta, lo vas a abrazar, se incomodan cuando los abrazas, ¿no? Porque no les han enseñado. Esas son emociones sociales, son producto de la socialización. Y luego tenemos, chicos, ya este tema, cómo manejar nuestros estados emocionales. Daniel Goleman dice que las personas para que manejen sus estados emocionales tienen que desarrollar 5 competencias. Adaptabilidad, ¿no? Tener una actitud de apertura a los cambios. Es decir, las personas se enfrentan situaciones donde van cambiando su vida. Ustedes, por ejemplo, tuvieron una etapa en el colegio, ahora están en otra etapa. Es un cambio. ¿Te has adaptado rápido a este cambio? ¿Has cambiado tu forma de estudiar, tus métodos, tu ritmo de vida? ¿O te cuesta todavía? Todavía estás anclado al pasado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el manejo emocional. Adaptarte a las nuevas situaciones lo más rápido posible, no esperar que ocurra un año todavía para recién ir a adaptarte. Autodominio, no ser reactivos, no ser impulsivos, hacer pausas, ¿no? Confiabilidad, ser una persona íntegra, coherente entre lo que piensas, sientes y actúas. Eso se llama coherencia. Quiero ingresar, estoy mentalizado en ingresar. Siento que voy a ingresar y actúo todos los días para cumplir con esa meta. ¿Cómo se llama una persona así? Coherente. En la terminología de Goleman, confiable, ¿no? Y la otra, innovación, ¿no? Tener nuevas ideas, generarse nuevas ideas también, ¿no? Y escrupulosidad, ser responsable, chicos. No culpar a otros de nuestra situación. Ya está bien, viniste de un colegio público, no te enseñaron. Los profesores todo el día estaban de cumpleaños, pero no puedes estar pasando el tiempo y diciendo mi bajo nivel académico es por mi colegio, ¿no? ¿No? O sea, ya tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? ¿No? Si no, no vas a cambiar, no vas a mejorar, no vas a madurar, ¿no? Muy bien. Vamos a la práctica ya, chicos. Dice Eduardo, al revisar su resultado del examen de admisión a la universidad se dio cuenta que no había ingresado, ante lo cual se puso a llorar cabizbajo sentado en su cama. Sus padres al verlo se acercaron y lo abrazaron intentando consolarlo. En la situación descrita es correcto afirmar respecto a las funciones de las emociones lo siguiente. 1. La emoción experimentada por Eduardo cumplió la función motivacional de favorecer que sus padres lo consuelen, ¿no? 2. La tristeza que experimenta Eduardo cumple una función adaptativa al posibilitar la expresión de sentir ante la frustración. 3. La relación entre Eduardo y sus padres está influenciada por la función social de la emoción que vivencia aquel. ¿Cuál sería la respuesta acá? Entonces, no nos vamos a demorar porque ya estamos sobre el tiempo. La D, ¿ya? La respuesta correcta es la D. Un grupo de amigos estaba
paseando por el bosque cuando de pronto uno de ellos alertó a los demás de la presencia de serpientes, por lo que todos corrieron en diferentes direcciones. En dicho caso, podemos afirmar que los individuos experimentamos, ¿no es cierto? Muy bien, Alexa, la E. Correcto, como dice Alexa, es la E. 3. La teoría de Richard Lazarus sobre las emociones destacaba el rol de las evaluaciones en la aparición de la emoción. De acuerdo con su teoría, señale el valor de verdad de la siguiente propuesta. Lazarus, acuérdense chicos, evaluación primaria, evaluación secundaria. ¿Qué es la evaluación primaria y qué es la evaluación secundaria? ¿No? Allí, entonces, una evaluación primaria. Esto es cierto. La 1 es cierto. Vanessa experimentó alegría al ver progresar a un niño, entonces se infiere que la evaluación secundaria no constituyó. ¿Esto qué cosa es? ¿No? Eso es falso, ¿no? Y la tercera es verdadero, ¿ya? La tercera. Voy a compartir las claves mejor de una vez para que tengan con qué fijarse. Y bueno, como ya son las 8:55, me retiro. Ahí están las claves. Me retiro. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. No, la próxima semana creo que ya es descanso, ¿no? Una semana de descanso. Ahí van a tener para estudiar. Me retiro. Muchísimas gracias. Adiós, adiós.